Buenos días a todas las personas que estáis como último día del Congreso participando desde América Latina, desde África y desde Europa, representada en nuestra ponente de hoy, de Antonina Bodna. Quería deciros el programa de esta mañana. Sería Maite Lesmes, va a presentar a Antonina. Antonina va a poner una proyección y por lo tanto aparecerá unas diapositivas en vuestra pantalla. Después pasaremos al diálogo y por último la lectura del mensaje. Voy a intentar también compartir en pantalla el mensaje escrito para que, aunque yo lo lea, todos podáis tener delante el texto. Esto no lo hemos hecho hasta ahora, pero bueno, vamos a ver si sale bien. Y yo creo que sin más, algunas cuestiones prácticas os las diré al final y si tenéis algún problema técnico, pues me escribís por el chat o me ponéis un mensaje que yo puedo leerlo en el momento. Así que muchas gracias. Maite, puedes presentar a Antonina. Maite primero es una amiga y compañera de viaje en estos caminos y también fue catedrática de filosofía. Y tienes la palabra, Maite. Buenos días o buenas tardes según el lugar en el que nos encontremos. Primero una puntualización, no soy catedrática, sencillamente hice mi oposición para profesora de filosofía. Hoy nos encontramos con una persona joven, lo cual es de agradecer en un lugar en que predomina la tercera edad. Antonina es polaca, aunque lleva más de 2 décadas entre nosotros, concretamente reside en Valencia. Y es capaz de combinar muchísimos intereses, como vamos a ver a continuación en el breve currículum que voy a presentar, porque lo importante es que hable ella. Antonina es doctora en teología por la Universidad del Antonianum de Roma, es también doctora en artes y humanidades por la Universidad de Murcia. Allí hizo su tesis doctoral sobre una pionera del feminismo y de la teología feminista como es Mary Daly. La tesis la hizo sobre el concepto de justicia en Mary Daly, que además ha traducido un libro básico de Mary Daly que se titula Pura Lujuria, que se ha editado en este año en la editorial Cátedra. También, por esa diversidad de intereses, tiene un máster en Administración y Dirección de Empresas por la ENEF, la Escuela de Negocios de Barcelona. Asimismo, es especialista en Dirección de Ventas por el ESIC, otra escuela de negocios de Valencia. Además, es miembro de diversas instituciones, como puede ser la Asociación de Teólogas Españolas, ATE. Es también miembro de la European Society of Women Theological Research. Lo conseguí, que soy principiante en inglés. Y también es miembro del Seminario Teológico en Valencia. Se dedica pues a la investigación, a la docencia, tiene algún libro publicado también y, como hemos dicho, traductora ocasionalmente de momento. No sé si también lo practica como trabajo habitual. Y hemos de escucharle hoy en un tema muy difícil como es la democracia en la Iglesia según la perspectiva de género. Y sin más, yo creo que le dejamos la palabra a Antonina. Buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Maite, por la presentación, Margarita, por tu organización del Congreso, a Juan José Tamayo, que ha sido tan amable de pues, conocerme apenas hace pocos meses y confiarme esta tarea que me siento un poco abrumada porque, claro, después de todo lo que se ha dicho, quienes lo han dicho y todas las digamos, intervenciones también de público y cuánto público, ¿no? Y cuánta sabiduría y diversidad de participación. Entonces, pues espero que entre todos pues saquemos alguna idea adelante, ¿vale? Que la saquemos en claro
Lo dicho, agradecer de antemano la posibilidad de pues aportar mi granito de arena a la organización de este congreso, a la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan 23, que comentábamos con Juan José. Yo decía, uy, pues mira que se llame la Asociación de Teólogas y Teólogos, ¿no? Qué bonito. Y, y efectivamente, pues también, lo dicho, agradecer a todos los que hayáis participado, porque habéis hecho que esta ponencia, pues la última, la que un poco clausura, ya algunos temas que vamos a tratar ya se han tratado antes, entonces no vamos a profundizar en ellos, aunque quizás algunos que se hayan mencionado sí que podamos tener oportunidad de profundizar un poquito más, ¿vale? Entonces, pues sin más dilación, como ha comentado Margarita, pues voy a poner también el PowerPoint, ¿vale? Es importante que, a ver, al final no se va a tratar eh, de leer, y tampoco que haya aquí mucho texto, pero que, digamos, algunas ideas más importantes se queden fijadas y que, digamos, puedan ayudarnos a entender quizás mejor, porque claro, los planteamientos, como podéis ver, son múltiples, ¿no? Es que intentar hablar, ¿no?, de la democracia, de la Iglesia y desde la perspectiva de género es intentar, pues, articular tres magnitudes que son muy difíciles de conjugar, ¿no? Solamente por el hecho de que, claro, cómo casamos la democracia con la Iglesia, que de por sí es un sistema, pues, monárquico, ¿no? Jerárquico monárquico, de corte monárquico. O sea, todos los republicanos que estén en la sala, pues se pueden plantear, ¿no?, de que qué hacemos aquí, ¿no? Además, esta institución, como ya se ha podido, Juanjo ayer planteó una pregunta importantísima a Rosa, ¿no? Y dice, pero ¿cómo se puede conjugar esta legitimación de ciertos derechos, ¿no? Derechos divinos, que ya no se llaman derechos divinos, de derechos canónicos y eso, desde unos presupuestos sagrados, de los que no podemos tener en realidad tampoco un gran conocimiento, dado que es una, o sea, va más allá de lo que podemos conocer, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues plantearnos esta paradoja de poder hablar de la democracia y de la Iglesia. Y justo esta perspectiva de género es este punto clave que de alguna manera conectará tanto la democracia como la Iglesia. La democracia para que sea realmente más democrática, o sea, si cabe, ¿no? Porque vamos a desarrollar ciertas falacias democráticas, o incluso el concepto de la democratización que se escucha tanto en las grandes corporaciones, ¿no? Que casi por definición, ¿no?, parecen explotadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hablar de democracia capitalizada? También salió eso, ¿no? Los tres pilares, ¿no?, o tres lastres de las democracias actuales: el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, ¿no? Pues como esta democracia, desde la perspectiva de género, en concreto desde la perspectiva feminista, que la voy a tratar yo, se pueda atemperar para realmente que este ámbito de participación sea cada vez mayor, y la Iglesia, lastrada también por el patriarcado, pues pueda realmente servir a los más pobres, ¿no? Si fuera de los pobres no hay salvación, o fuera del mundo no hay salvación, pues eso, dentro de la Iglesia, valga la redundancia que también repita lo que comentó Juanjo ayer, o se comentó también, pues si dentro de la Iglesia, entendida pues como humanidad, entendida como mundo, entendido como pobres, pues esta Iglesia, el barómetro, el termómetro de esta Iglesia, va a ser precisamente cómo la disciplina, las prácticas influyan o afecten a las mujeres, ¿no? Rosa ayer, Rosa Cobo, ¿no?, comentaba, ¿no?, de las democracias, las políticas, ¿no?, de las sufragistas, ¿no?, los primeros movimientos más importantes a nivel político del feminismo para la democracia, ¿no? Pues uno de los representantes también, pues John Stuart Mill, proclamaba ya en aquel entonces que el termómetro de las verdaderas democracias va a ser el bienestar de las mujeres. Pues es un poco así también la Iglesia, conforme sepa reconocer y responder a los problemas cruciales de las mujeres,
Pues en esta medida estos discursos pues pueden medirse hasta qué punto ahora mismo responden a estas necesidades de las mujeres y por otro lado, pues si no responden, pues qué habría que cambiar para que puedan responder. De esta manera, desde este planteamiento, podríamos hablar de futuros de las democracias y del futuro de la Iglesia, ¿no? Entonces, lo dicho, vamos a plantearnos desde esta perspectiva pues varias preguntas, ¿vale? No pretendo abarcar ni dar las respuestas ni soluciones a estas preguntas y menos en un tiempo tan acotado. Entonces, sin presión, vamos a ir avanzando y si nos apremia el tiempo, pues cortamos y pues si en las preguntas se da pie a avanzar, pues avanzaremos y si no, pues lo dejamos donde hemos avanzado. Bien, los planteamientos son los siguientes, o las preguntas que me hacía yo conforme me iba preparando, ¿no? También, pues eso, ¿cómo entender la utopía democrática en la Iglesia Católica? Como he dicho, pues por un lado el sistema democrático no es el mejor de los existentes, ¿no? Pero ¿cómo podemos casarlo con esta monarquía jerárquica de la Iglesia Católica? Luego, pues bueno, si en la Iglesia Católica no hay democracia, ¿vale? Pues oye, existen modelos democráticos de los que podríamos sacar modelos para la Iglesia Católica, ¿no? Para imaginarnos cómo funcionaría todo eso. Luego, hay algunas ventajas de esta jerarquía monárquica desde la clave de género. Vamos a ver, yo conozco incluso a las personas consagradas que se han ido, ¿no? de sus congregaciones diciendo, vamos a ver, voy a ir a trabajar en una empresa porque al menos tengo las reglas de juego claras, ¿no? Que me van a explotar, tal, mi tiempo, tal, pero al menos no va a haber una motivación religiosa o espiritual detrás de todo eso, ¿no? Entonces, digamos, pues hay algunas ventajas, por otro lado, de esta jerarquía monárquica. Al menos sabemos cuáles son las reglas de juego, ¿no? Mientras que en otros sistemas no. Luego me preguntaba por los problemas de las democracias y del concepto de la democratización, capitalización, ¿no? En mi día a día y también los estudios, aparte de teológicos que he trabajado, pues no es difícil escuchar, ¿no? Esto, ¿no? Que hay que democratizar los precios, hay que democratizar los productos, ¿no? Y al final se trata de traer de China y vender más barato, ¿no? En fin, todas estas ambigüedades que están detrás de este binomio, ¿no? Democratización, capitalización, o más bien matrimonio, ¿no? Democratización, capitalización, desde la perspectiva feminista, pues allí ya se mencionó esto ayer, no es para profundizar demasiado, pues todos los trabajos de cuidado, toda la base de la pirámide social y del capitalismo y democracias capitalistas de hoy en día se basa en el trabajo no remunerado, el tiempo y las energías de las mujeres, las más pobres de los pobres. Entonces hay ciertas intersecciones que hay que saber distinguir los hilos, ¿no? De estos entretejidos para entender esta realidad muy compleja y intentar, ¿no? Verla en su totalidad, cosa que no pretendemos para el día de hoy, pero al menos pues dar estas pistas por donde iba mi reflexión y bueno, y seguir reflexionando juntos al respecto. Luego, pues eso, ya lo había enunciado un poquito antes, ¿no? Que hay una pluralidad de realidades eclesiales donde el tema de la democracia y de género se entremezclan, ¿no? Se entretejen, ¿no? El aspecto académico, ¿no? Como teóloga, el aspecto parroquial. Ahora mismo en la parroquia donde estoy yo, pues hay una en Valencia, ¿no? Hay una misa en valenciano que no se puede celebrar en valenciano, pues porque el señor párroco ha dicho que no. Ha dicho que no, porque los textos litúrgicos de Cataluña pues no valen en Valencia y él no habla valenciano. Entonces, pues la comunidad pues está crispada porque llevan 30 años con diferentes párrocos y no hay ningún problema. Bueno, en fin, institucional, carismática. Eso también me gustó mucho la observación de uno de los participantes ayer que dice, oye, distingamos muy bien las esferas de la autoridad, de la institución, de los creyentes,
de los simpatizantes, de los creyentes practicantes, no practicantes, ahí salió incluso practicantes, o sea, creyentes ateos o cosas de estas. Hay que, creo, distinguir muy bien ciertos ámbitos, cosa que no vamos a poder hacer hoy, pero bueno, al menos señalizar. Bueno, de justicia, de misión, de derecho, y de hecho esto Rosa Cobo también lo comentaba, ¿no? O sea, no podemos las mujeres o las personas pues tener derechos, pero no poder ejercerlos, y eso es muy frustrante. Luego, pues también tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de género o de feminismo, porque hay muchos feminismos, muchas teorías de género también, y que tienen sus diferencias entre, es decir, la teología feminista no es lo mismo que feminismo. Entonces hay perspectivas de género creyentes, no creyentes. Hay perspectivas de género pues, afines a la religión, y hay algunas perspectivas de género que directamente dicen, pero es que vamos a ver, si uno de los mecanismos de opresión mayores en el mundo son las religiones, pues dejémonos de este opio del pueblo y pasemos a la democracias seculares, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Mary Daly, a que la hemos mencionado, pues una de las aportaciones mayores de ella era buscar o encontrar raíces feministas en las mismas estructuras aristotélicas y luego tomistas, o sea, conectar el feminismo a mucho más lejos que simplemente la modernidad con sus luces y sombras, ¿no? Porque también, como Rosa Cobo ha dicho, pues la modernidad no ha cumplido sus promesas con respecto a las mujeres. Entonces, buscar raíces más lejos también permite más diálogo y no afirmar de que el patriarcado ha existido desde siempre, que las mujeres han sido sometidas desde siempre. Si desde siempre no lo hemos sido, podemos cambiarlo. Y eso también es un gran mensaje empoderador de estos planteamientos de hoy. Y luego, pues la pregunta, si nos da tiempo, sobre, pues eso, qué iglesia nos imaginamos, ¿no? No clerical, ¿no? Ya no me atrevo a decir democrática o cómo, ¿no? Ministerial, no ministerial, ¿no? Donde las mujeres tengan voz y voto. Y luego, pues unas perspectivas de diálogo desde el sínodo de sinodalidad que salió también, y creo que una reflexión sobre el ministerio desde el camino sinodal alemán, que se llegó a preguntar, ¿es necesario el ministerio ordenado en la iglesia? Ojo, desde la pregunta que nos planteamos, ¿no? De que las mujeres que sean sacerdotes, entre la iglesia no clerical al camino sinodal alemán, que se pregunta, vamos a ver, pero necesitamos el camino, o sea, necesitamos el ministerio ordenado en la iglesia católica. Entonces, pues bueno, en fin, esos son los planteamientos, y vuelvo a enfocar, ¿no? La pregunta básica es, ¿hay alguna relación posible entre democracias, iglesia y género? ¿Cómo se articula esta relación y en qué sentido? ¿Vale? Entonces, para poder avanzar, recojo lo que he dicho en esta introducción y marco unas bases, unas premisas sobre las que yo me he apoyado para seguir avanzando. ¿Vale? He comentado ya que existen intersecciones en estas tres dimensiones de democracia, iglesia y género. Son realidades complejas, son realidades y terminologías ambiguas, ¿vale? Y luego yo parto, vuelvo a decir, son presupuestos míos, a partir de ahí ya podemos discutir, ¿no? Sobre pues, qué filósofos lo decía de otra manera o tal, pero bueno, yo para seguir más adelante, parto de estos presupuestos, ¿no? De que por un lado, de que la democracia no es el mejor sistema social político de los existentes. Yo creo que ya estamos en el momento que, aunque no quiero decir que el comunista lo sea, viniendo de Polonia, el país donde precisamente se ha sufrido de extrema izquierda durante muchos años, pues simplemente me cabe afirmar que los totalitarismos de izquierda, de derecha o de donde venga son malos, ¿no? Y luego, ¿dónde se articula oposición a la iglesia? Pues en Polonia justo se ha posicionado por parte del pueblo, cosa que, sobre todo pues la memoria histórica del franquismo aquí, pues parece que fue al revés, ¿no? Que la iglesia se ha posicionado, se ha relacionado más bien con los enfoques de poder que del pueblo. Pero vuelvo a decir, al final el problema no es izquierda-derecha, sino la extrema, ¿no? Polaridades
dualismos o posiciones binarias que se plantean, ¿no? O solo puedo elegir entre izquierda o derecha, o mujer y hombre, ¿no? Cultura, naturaleza. En fin, estas dualidades, estas opciones que no nos permiten estos espacios grises de diálogo, estos espacios vacíos, esta visión de muchos ámbitos, ¿no? Desde muchas perspectivas a la misma realidad, ¿no? Para descubrir. Con esto quiero decir que creo que como humanidad ya estamos en el momento de saber de que hay otra cosa que podemos inventar, otra forma de relacionarnos en la sociedad, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Algo ha cambiado, ese momento, ¿no? Se ha escuchado en estas conferencias, ¿no? En este congreso. Vivimos un momento histórico nuevo, diferente. Nuevos paradigmas van surgiendo. ¿En qué? Pues esto ya estamos en diseño de eso, ¿no? Y tenemos que ir clarificándolo porque es un proyecto común. Luego, pues segundo, ya lo que ya he dicho creo que no es nuevo, ¿no? Simplemente reafirmar, o bueno, afirmar, ¿no? Más que reafirmar, recordar que la Iglesia no es una democracia y también hay que saberlo para decidir si esta es la comunidad o al menos a nivel institucional que queremos estar. Y luego la teología feminista que no está reconocida por la Iglesia, ¿no? En cuanto a teología desde la deriva feminista dentro de la comunidad eclesial. Y 4, que el feminismo como movimiento social, movimiento de mujeres, es una corriente marginada, que no marginal, porque vuelvo a recordar también, cosa que ya se ha dicho, pues eso, que al final las mujeres no es un grupo social cualquiera, o un grupo minoritario, ¿no? O un grupo, pues qué sé yo, como lo que hemos hablado de las minorías, ¿no? Minorías pues, francófonas en Quebec, o incluso, pues, sin ir más lejos, ¿no? Pues en el Estado español también existe esta realidad, o minorías pues, de según qué orientación sexual, etc. O sea, a las mujeres no se les puede tratar desde estos paradigmas, porque no se trata de un grupo social homogéneo, se trata de la mitad de la humanidad. Entonces, a pesar de esto, el feminismo, que sería este movimiento que representara los intereses de la mitad de la humanidad, pues es una corriente marginada, que no marginal, pero a menudo, precisamente como está compuesta hasta la mitad de la humanidad, pues de singularidades tan diferentes, pues está siendo manipulada políticamente, incluso en las democracias actuales, ¿no? Ayer, de hecho, Rosa Cobo, ¿no? Planteaba este dolor, ¿no? Esta indignación, que por qué la izquierda no coge como bandera y estandarte el feminismo de derechos humanos. Pues eso, pues por lo mismo, porque al final se intenta manipular. Entonces, reconozcamos pues que dentro, ¿no? De lo que es la democracia, por empezar ya por partes, democracia, iglesia, género, el término democracia pues es ambiguo, ¿no? En sus estructuras, realizaciones, hasta tal punto, como hemos podido ver en las elecciones, ¿no? En las últimas elecciones, tanto autonómicas como al Parlamento, en España, ¿no? que casi que la democracia es capaz de llegar al absurdo de permitir la elección de los gobiernos no democráticos, ¿no? Y esto quisiera pues citar, ¿no? Lo que dice sobre esto Judith Butler, que habló de esto ya en 2022, cuando recibió el Premio Internacional Cataluña, y da una entrevista en TV3, precisamente con ocasión de este galardón, recibido por su lucha feminista, por su lucha por la no violencia activa, por la defensa de la teoría queer, y permitidme pues, que la cite porque fijaos que las elecciones han sido ahora, ¿no? Recientemente. Pues ella ya en 2022, ya por julio, ya comentaba esto, que creo que justo resuena en este momento a nivel de democracia y el momento en España, ¿no? Donde nos encontramos, ¿no? Dice, la extrema derecha, con sus discursos homófobos, racistas, ha ido creciendo en el mundo. El último ejemplo lo tenemos en Francia, dice ella, claro, 2022. El auge de extrema derecha preocupa en su faceta del crecimiento del autoritarismo, que podría mostrar una nueva forma de fascismo, y este fascismo es diferente que el que conocemos de la historia del siglo XX.
Las cuestiones referidas al feminismo, a la violencia de género, a la libertad sexual y de género, forman parte de los discursos de los nuevos autoritarismos, ¿no? O sea, la pugna por la autoridad, por la excepción, por la soberanía, ¿no? Que es la pugna por autoridad, quiere decir, ¿no? se centra, ¿no? En las cuestiones de género, porque atañen a la mitad de la humanidad, que es la base de la pirámide, y alimenta gratuitamente al resto, ¿no? Entonces, claro, esta base de pirámide no puede desaparecer. Bueno, total, sigue Butler. Esto quiere decir que todos los que nos oponemos al autoritarismo y que queremos preservar la democracia, deberíamos defender el feminismo, el género y los estudios de género. Deberíamos defender los derechos de las personas migrantes, construir solidaridades cada vez más grandes para resistir las influencias de la derecha, ¿no? Entonces, claro, ella vuelve a decir, insistir en que en efecto podría pasar, y de hecho ha pasado, de que una mayoría parlamentaria podría hacer que en las elecciones democráticas llegara al poder un partido fascista. Así se ve como el proceso democrático podría llevar a acabar con la democracia. Este fenómeno fue preocupante en Francia, cuando Le Pen, en Vox, de España, en la Liga, en Francia, Orbán y su partido de gobierno. Estas son las amenazas graves de la democracia. Y volvemos luego al papel del feminismo, que es, creo, lo que más destaco yo de esta cita suya. Pienso que en este contexto la cuestión de género no es un tema periférico, marginal, marginado, sino que ocupa el centro de estos discursos. Creo que a la gente, a quienes nos preocupe la democracia, debemos tener suficiente apertura mental para abordar la cuestión de género. Incluso reconoce que también se trató ayer queer, ya no voy a entrar en esto tampoco, pero incluso Lynn Tonstad pues dice, no, después de 20 años de reflexión, afirmo que el género importa, ¿no? No se trata de deconstruir el género. Dice, hay gente a la que le cuesta más llegar a tener esta amplitud de miras. Incluso a algunas feministas nos cuesta ser inclusivas con las personas trans. Por eso necesitamos crecer en empatía, porque las personas empáticas serán el futuro del mundo. Porque las personas empáticas serán el futuro del mundo, ¿no? Sigue la entrevista, pero aquí corto, ¿no? Y eso me ha hecho, ya te digo, justo yo esperaba la investidura, ¿no? Para esta ponencia, a ver qué pasa, para dar alguna conclusión, pues estamos en el terreno del no saber, en la nube del no saber, pero es verdad, ¿no? Y simplemente quería afirmar, ¿no? En este sentido, que la democracia pues no es el mejor sistema, ¿no? Si deja tanta posibilidad hasta que la democracia misma, los procesos democráticos se autodinamiten, pues debemos ir poco a poco, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Las conclusiones, que ya después de esto podríamos irnos, pero no, vamos a seguir, simplemente para dejar algo claro, ¿no? Después de este primer punto, ¿no? Es que la teología feminista es una oportunidad para la Iglesia, ¿no? Para la Iglesia que en España pues a veces pues tiene estas derivas, ¿no? De pensar casi en términos más políticos que en las personas, ¿no? A veces, ¿no? El feminismo es también una oportunidad para la plena democracia. La Iglesia y la democracia tienen propiedades de atemperarse mutuamente, es decir, esta relación Estado-Iglesia pues siempre que ha sido ya desde hace pues, ¿no? siglos, ¿no? debatida, pues tiene que mantener esta tensión, ¿no? Pero precisamente la clave feminista es este espacio intermedio que permite, ¿no? Por un lado, corregir los extremos, ¿no? Estas polaridades, encontrar puntos comunes, ¿no? donde tanto la democracia, que quiere decir políticas, ¿no? secular, como la religión, ¿no? las personas espirituales, pues puedan aportar para que este mundo siga, y precisamente desde la clave del bienestar de las mujeres, ¿no? Y el pensamiento feminista pues evita los excesos de las democracias falsificadas, previene contra las monarquías patriarcales eclesiales. A partir de allí, pues vamos a justificar, ¿no? Estas conclusiones en lo que nos dará de tiempo, ¿vale?
volvemos a los planteamientos y vamos a muy brevemente, ¿no? Preguntarnos de cómo entenderemos la utopía democrática en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, vistos los problemas, ¿no? Que hay, ¿no? Eh, podemos ver por un lado la democracia como un sistema imperfecto, ¿no? Entonces no podemos pretender que ese sistema imperfecto sustituya sin más a una estructura jerárquica monárquica desde hace, pues que ha funcionado a trancas y barrancas, que ha funcionado y nos da cierta estabilidad, cierto amparo, cierta referencia, ¿no? De pertenencia, ¿no? Y también preguntarnos por las identidades, ¿no? de la Iglesia Católica, que sí, que podemos sentirnos católicos y no estar de acuerdo con la institución, pero quieras o no, pertenecemos a esta institución. Además, estamos experimentando cómo esta Iglesia pues, va perdiendo relevancia política, ¿no? Tanto en la vida de los fieles como en la arena internacional, donde pues, el capital manda y donde la Iglesia se ve cada vez más insignificante a estos niveles, ¿no? No voy a entrar ahí en los negocios pues, más o menos transparentes, industrias financiadas con el dinero del Vaticano, en fin. Lo que podemos decir es que efectivamente el capital y sus reglas, ¿no? Presentes en la Iglesia Católica en mayor o menor medida, pues por un lado mina la fe, ¿no? O de alguna manera la confianza de los fieles, ¿m? Y por otro lado, ¿no? Su situación privilegiada, ¿no? De la Iglesia Católica en España con respecto a otras confesiones religiosas, ¿no? Escandaliza, ¿no? a otras personas. Entonces, por un lado, pérdida de relevancia internacional, pérdida de relevancia ad intra, ¿no? En cuanto a la autoridad, y luego, pues también, entre comillas, pues escándalo a nivel ecuménico, ¿no? Y ahí, entonces, lo entrelazo con la siguiente, ¿no? Que si existen modelos democráticos en otras confesiones. Yo cuando hablé con una compañera que pertenece a la Iglesia Evangélica Bautista de Española, pues Evangélica Bautista Española, pues claro, ella me pregunta, ¿y cómo funciona lo de la financiación de la Iglesia? Lo de la X de la declaración de la renta, ¿esto quién lo cuenta? ¿Quién lo reparte? ¿Con qué cuotas? ¿A quién va eso? ¿No? La verdad es que yo me dije, pues mira, no, la verdad es que no lo sé, eso en teología no nos lo enseñan. No sé si en los seminarios sí, o esto pues queda dentro de pues, esta nube de la fe, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque, bueno, en todo caso, pues hay ciertos beneficios fiscales para la Iglesia Católica en España que otras confesiones no tienen. Sin embargo, estas confesiones, en este caso hablo también del caso de esta amiga que me ha contado, pues tienen ciertos protocolos democráticos de acceso a ciertos roles, ¿no? A ciertos roles de autoridad o de toma de decisiones o de ciertas instituciones dentro de la comunidad, pues que hay procesos democráticos un poco parecidos quizás a oposiciones, ¿verdad? De acceso donde pues los méritos, donde el concurso, donde tal, y al menos, ¿no? Pues se sabe que si alguien ha entrado, que eso también se puede pues, manipular de una u otra manera, pero bueno, al menos requiere más tiempo. Ciertos modelos pues pueden portarse, ¿no? a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, por otro lado, pues me pregunto, ¿no? Bien, ¿vale? Pues si nos vemos en esto de que la Iglesia Católica es una monarquía, pues que hay ciertos protocolos democráticos que se podrían incorporar, no lo hacemos, ¿cuáles podrían ser las ventajas e inconvenientes de la jerarquía monárquica eclesial desde la clave de género, ¿no? Entonces, claro, vistos estos problemas, ¿no? A nivel de estructuras democráticas, la pregunta en realidad es cómo influye el factor de género en esta realidad.
Entonces volvemos a la pregunta por la democracia, ¿no? Que es lo que un poco carece la Iglesia Católica. Igual podrían ser estos elementos que junto con ciertos protocolos podríamos ir incorporando, ¿no? Entonces la Real Academia de la Lengua define la democracia con estas 4 acepciones: sistema político por el cual la soberanía reside en el pueblo, país cuya forma de gobierno es una democracia, forma de sociedad que reconoce y respeta los valores esenciales de la libertad, la igualdad de los ciudadanos, y donde la participación de todos los miembros de un grupo es el punto de partida de la toma de decisiones, ¿no? Entonces yo me preguntaba, y ese es un poco el meollo, el centro, ¿no? De qué se entiende por el pueblo de Dios para que pueda haber participación o paridad de participación. Los representantes del pueblo serán solo los varones a nivel jerárquico. La Iglesia respeta los valores esenciales de la libertad e igualdad de todos los participantes ante la ley. Las mujeres, los varones y las otras personas, como se autodenominen, son igualmente imagen de Dios. Entonces las mujeres pueden participar en la toma de decisiones de la misma manera que los varones. Claro, yo creo que ningún cura ya se atrevería a decir en la homilía, ni ningún teólogo en su pronunciamiento, porque la mujer es un aborto, ¿no? o imagen fallida del varón, ¿no? Como lo han dicho Tertuliano e incluso Tomás de Aquino, ¿no? La sensus fidei de las mujeres en la Iglesia ya es innegable, ¿no? Tanto por la participación mayoritaria como por su dignidad, ¿no? Con nuestra dignidad como imagen de Dios en la Iglesia. Las antropologías y las ciencias también han avanzado hasta abordar hasta problemas de alcance ecológica y transhumanista desde la clave de género. Pero estos últimos avances no deben eclipsar las carencias prácticas de participación de las mujeres en las estructuras tanto democráticas como de la Iglesia. Entonces yo ahí quería hacer eco también de las reivindicaciones feministas dentro de la Iglesia, pues por nombrar alguna, la revuelta de las mujeres en la Iglesia, ¿no? Estas reivindicaciones para mí, y es un convencimiento que pronuncio con optimismo, ¿no? Es solo cuestión de tiempo que se haga realidad estas reivindicaciones. Es solo cuestión de tiempo que sean acogidas y puestas en marcha en la Iglesia. Es cierto que el peso de los siglos es aún abrumador en comparación con los avances de la mentalidad que experimentamos y de las teorías que superan la reflexión puramente de género, ¿no? El ejemplo, sin embargo, ¿no? Cojamos el ejemplo del dogma de la Inmaculada, ¿no? Al final, pues estaba muy discutido, además es una imagen grotesca, ¿no? De cómo los tíos, ¿no? Los varones se pelean por el cuerpo y la virginidad de una mujer, ¿no? Pero esto muestra claramente, ¿no? Este sensus fidei que se impuso en este dogma, que ha habido un gran debate, es un gran ejemplo también histórico dentro de la Iglesia de que sensus fidei puede generar pronunciamientos ex cátedra. Es decir, ¿quién le impediría al Papa ratificar una maduración de la tradición eclesial con respecto al ministerio ordenado y pronunciar la fe, el sensus fidei, de la mitad de las creyentes sobre el auténtico discipulado de iguales en la Iglesia, en las que las mujeres pudieran actuar de ordinario in persona Christi, sin que esto prive de valor la tradición anterior sobre el sacerdocio, ¿no? Entonces, yo soy optimista a nivel de estas reivindicaciones, no solo ministeriales, porque yo personalmente no comulgo del todo, ¿no? Al final, en una iglesia tan clerical, pues no sé si es el momento. Pero aparte de esto, que podremos tratar de ello al final, no solamente en lo ministerial, ¿no? Sino que realmente los cambios puedan darse, tanto con la voz del Papa, si le interesa, como la voz de fieles de sensus fidei, pues que tardará más tiempo, ¿no? A nivel moral, familiar, sexual, laboral, ¿no? Papel dentro de la Iglesia, ¿no? Es decir, no solamente en lo ministerial, pero todas las demás también niveles se refieren a las mujeres. Entonces, me digo, a mí me cuesta imaginar, ¿no? Desde mi perspectiva, pues cómo se organizarían los seminarios,
cómo serían las familias del sacerdote, cómo se repartirían las herencias, a quién iría este dinero de las rentas, cómo funcionarían pues, las herencias de la prole de los matrimonios, de las sacerdotisas, ¿no? En fin, estos modelos ya existen y bueno, hay también polémicas. Pero lo que no me costaría imaginarme, en serio, no me costaría imaginarme, es una líder de la Iglesia mujer, se llame o no se llame papa o papisa, viva o no viva en Roma. Y pienso que eso podría ser un paso hacia la Iglesia ecuménica universal que soñamos, ¿no? Porque lo que comentaba Carmiña, efectivamente, las diaconisas, o sea, eso no hace falta un sínodo para afirmar que existían diaconisas. Lo que hace falta es ir avanzando sobre ese discipulado de iguales y qué significa esto y hasta qué punto la tradición también permite, dentro de lo que son los protocolos de la Iglesia, cambiar ciertas disciplinas pues que privan a las mujeres de los 7 sacramentos, ¿no? Vuelvo a decir, mi postura es bastante moderada en este sentido. Es decir, hasta que el sensus fidei prevalezca, ¿no? O sea, esta nueva mentalidad que llevamos y esta conversión se haga la realidad a nivel de práctica y disciplina, debemos tender puentes entre teorías muy avanzadas que parecen prescindir de los temas de género a favor, ¿no?, de problemas mayores. Se mencionó pues guerras y tal, ¿no? Siempre como que los problemas que atañen a las mujeres en singular, como que hay problemas más importantes. Pues que esta generalización, que es muy propia del sexismo de la democracia y de la Iglesia, pues que no nos tape los ojos y no nos prive, ¿no?, de esta lucha por derechos reales, concretos, ¿no?, y realización de esta organización nueva. Entonces, recogiendo este punto, si quisiéramos hacer un balance de estas ventajas e inconvenientes de la jerarquía monárquica eclesial desde la clave de género, diríamos que la jerarquía monárquica es incompatible con la reflexión seria de género, ahora mismo, ¿no?, tal como lo he estado diciendo. La Iglesia actual caerá por su peso, tal cual, en cuanto a jerarquía monárquica, en el panorama internacional por pérdida de relevancia y poder económico. Esto a nivel de institución. Entonces, las reivindicaciones feministas y de género, ¿no?, a nivel de trabajo, ministerio, autoridad, sexualidad, maternidad, todos estos temas, ¿no?, que son problemas sin nombre, como diría también Betty Friedan, pero temas que atañen directamente a las mujeres, son cuestiones de la sensus fidei y se impondrán en la mentalidad de la Iglesia, pueblo, bajo la presión sociológica y estadística de participación y se elevarán a lo que son las autoridades, ¿no? Estos cambios no se producirán en breve, probablemente no en nuestra generación. Por lo tanto, la situación precaria y provisional requiere aún grandes esfuerzos para que esa transformación sea real. O sea, es decir, seguimos en la brecha. Pero, vuelvo a decir, los callejones de salida, tipo eso, hablar a estudios de género o problemas reales de las mujeres, temas como trabajo, sexualidad, maternidad, cuidado, pues que no se llamen como ideologías, porque son problemas reales que cuando se llaman ideologías, pues se da un sesgo negativo que las borra de importancia y necesidad pública y social. Por lo tanto, se borra todo lo que es la reflexión sobre esta base de pirámide, ¿no?, pirámide que hemos hablado, tiempo, energías y dinero de las mujeres, ¿no? Entonces, estos temas son cuestiones en sus fidei y se impondrán a la mentalidad bajo la presión sociológica y estadística de participación. Entonces, volvemos, ¿no?, a los problemas de la... Uy, a ver que no. Volvemos a las... voy a darlo otra vez, que no doy. No doy. Ahora. A los problemas, ¿no?, de las democracias y del concepto de democratización, capitalización, ¿no? Ya hemos dicho
que el problema fundamental, digamos, de las democracias actuales consiste en su dependencia del capital, ¿no? Es verdad que la perspectiva actual, que viene de los últimos 50 años, es incomparable con las premisas de las democracias anteriores y provoca su debilitamiento, ¿no? Se ha hablado de lo de la triada capitalismo, colonialismo y patriarcado, pero en realidad funciona porque, claro, la democracia westfaliana, ¿no? Donde, digamos, el capitalismo o el capital estaba regulado por los países, por los estados, ¿no? Ya no funciona, ese sistema ya no funciona. La producción, en este sentido la globalización, ¿no? O el empuje de logística internacional, sobre todo de países pues, que no ratifican ciertos acuerdos económicos internacionales, pues hacen que estas tres premisas, ¿no? Del Estado westfaliano, o sea, de la democracia moderna del siglo XX, que sea un sistema estatal, siendo el Estado la máxima expresión de la Organización Mundial, que el Estado sea marco legal, que regule los derechos de los ciudadanos y vele por ellos, que la economía no esté sujeta, pero de alguna manera regulada por el Estado. Estas tres reglas ya no son. El libre mercado y la globalización la ha dado vuelta a todo, y en estos marcos tan líquidos es posible eso, que la democracia llegue a desafiar hasta traicionar sus principios, ¿no? Así también como la democracia traicionó los principios de ilustración referentes a las mujeres, ¿no? Al final, en las democracias, los países se quedan con deudas de dinero, ¿no? Y quien tiene el dinero tiene el poder de autoridad, el poder de excepción, el poder de soberanía, como lo explica Catherine Keller, ¿no? En Green Politics. El tema de la soberanía nos acerca a los problemas de Europa, ¿no? En la oleada de extrema derecha y la vulnerabilidad histórica de la Iglesia Católica como institución en España ante esta oleada. Lo explicó muy bien ayer Rosa Cobo, no voy a entrar en más detalle para no alargar, ¿no? En todo caso, los principios de democratización que tan a menudo resuenan en los eslóganes de las grandes compañías, ¿no? Depredadoras de los comercios sociales, desde el marco, implican, pues al final, bajar los precios, reducir el valor del producto para acercar las posibilidades de adquisición. Nos metemos en la dinámica, ¿no? del consumismo, que es justo lo contrario de la sostenibilidad y durabilidad, ¿no? de un producto. Al final, cuanto menos tengamos que consumir, más sostenible va a ser, pero claro, no vamos a poder crecer. O sea, este sistema, como he dicho, pues de capitalismo no tiene más recursos que explotar, ¿no? Entonces la Iglesia allí, en este sistema democrático pues tan lastrado, ¿no? por el capitalismo, y la Iglesia precisamente desde su posición de pérdida de relevancia económica, tiene mucho que decir, ¿no? Tiene precisamente que atemperar este capitalismo tan feroz desde su visión de trascendencia e inmanencia encarnada, ¿no? Esta visión trascendente e inmanente deben ir de la mano, ¿no? Tiene que ser la Iglesia con los pies en el suelo, con los pies en la tierra, ¿no? En salida, que proclama, ¿no? Que la promesa no se reduce a la bendición en el tiempo presente, ¿no? Sino que se asoma al futuro, a este ya, pero todavía no. Esa utopía cristiana que hemos señalado está tan devaluada, tanto por las dinámicas internas, ¿no? dentro de la comunidad, como por la reducida relevancia de la sociedad, que la verdad es que, claro, difícilmente pues, las mujeres puedan secundar encima pues, una iglesia que dentro de este marco profético que podría desafiar las democracias, precisamente a las mujeres, que es la mitad de la humanidad, las toma por inferiores, ¿no? O sea, ahí como que corta la posibilidad de una real transmisión de esta buena noticia, de una perspectiva de un futuro mejor, ¿no? Entonces, esto se da en la pluralidad de realidades eclesiales, ¿no? en todos los aspectos, ¿no? Yo que conozco a mujeres teólogas pues en las facultades, ¿no? Pues a veces no se sienten cómodas, ¿no? Hablando del feminismo, precisamente porque pues
podrían cortarles el sueldo, ¿no? Y dejar de poder trabajar, ¿no? En su profesión, ¿no? En la Iglesia se sienten presionadas a mantener viva la institución jerárquica patriarcal, ¿no? En la democracia se sienten manipuladas para sacrificarse, ¿no? Como humus, como la tierra de explotación, ¿no? Explotación laboral, ya no hablo solo de instituciones académicas, ¿no? Ni de abusos sexuales en la Iglesia, pero que digamos traen del sistema capitalista, ¿no? Entonces, ahí sí que hago resonar otra vez, ¿no? Estos gritos, ¿no? Esta imploración de los sucesivos 8M. Si paramos nosotras, parará el mundo, ¿no? En cuanto a la democracia, pero por otro lado también hay una deriva, ¿no? De que si salimos de la Iglesia, las iglesias se quedarán vacías. O sea, hay una necesidad, ¿no? De que las mujeres luchemos por nuestra propia salvación, porque no nos va a salvar nadie. Pero es verdad que las palancas políticas que tenemos, que son palancas de reivindicación, sobre todo del valor de nuestro trabajo no remunerado, y en la Iglesia, en cuanto a la participación efectiva, tanto en las celebraciones como en las rentas, ¿no? En los trabajos no remunerados que estamos efectuando, pues son estas palancas que quizás deberíamos organizarnos como un grupo social efectivamente, ¿no? Es crucial la movilización feminista, ¿no? Para el cambio hacia una democracia temperada por la fe, vuelvo a decir, para que la democracia pues, no se pervierta en el capitalismo, pero también una fe disfrutada en libertad, ¿no? Que esta democracia vaya impregnando en la Iglesia. Entonces, lo que el feminismo puede ofrecer a la democracia y a la Iglesia, que tanto la democracia como la Iglesia, como decía Rosa Cobo, deberían pelearse por los ideales feministas, por escucharnos, porque el feminismo es capaz de generar alianzas dentro y fuera del marco eclesial o estatal, ¿no? Porque las mujeres al final pues no es un movimiento estatal, sino la mitad de la humanidad. Contra más conectadas, mejor. Contra más representadas, mejor. Entonces, allí hay que reconocer que si bien lo que acabo de decir, las mujeres no somos un grupo uniforme ni homogéneo, y los feminismos tienen sus rostros, creyentes y no creyentes. Es muy importante saber distinguir que el feminismo no se identifica con las reivindicaciones de las mujeres en la Iglesia. Hay aspectos compartidos entre ambos, ¿no? Pero la tradición feminista es mucho mayor que la tradición de la teología feminista. O sea, la reflexión teológica es posterior al movimiento activista feminista, es súper importante. Eso, y en España pues hablamos de 50 años de la teología feminista. La teología feminista allí es un desafío de la disciplina eclesial, porque invita a ceder los privilegios de los ordenados a todos los fieles. Y esto implica la tarea de acometer cambios en la práctica, en la estructura y en la mentalidad. Su talante crítico es más interpelante contra más claro se queda de que las teologías feministas, y esto tanto las teologías feministas como los feminismos, no representan intereses ni políticos ni económicos particulares, sino la propuesta feminista es una propuesta de diálogo en el que el mensaje, en concreto de teología feminista, el mensaje de Jesús resucitado se vuelve relevante y creíble para la humanidad por la participación de las mujeres en el ministerio de discipulado de iguales. Entonces, allí, pues, en la parte escrita, para no alargar, pues, presento en este punto, pues, cuáles son estas perspectivas más actuales, ¿no? Feministas, sobre todo el feminismo de igualdad, que va más por derechos de igualdad, o sea, que los derechos de las personas, de las mujeres, o sea, gocen las mujeres de los mismos derechos que los varones,
Pero por otro lado, de la diferencia, ¿no? Que se reconozcan las diferencias que hay para poder hacer políticas adecuadas a ciertas diferencias sin proteccionismo o patriarcado, ¿no? O sea, la proporcionalidad de la ley sea en función también de estas diferencias que hacen que algunos privilegios o algunos derechos deben estar restringidos, ¿no? Sobre todo en este caso a los varones a favor de las mujeres, ¿no? Y luego una tercera corriente que es también muy diversa, que sería pues la ecológica o la de queer, que digo, saldrá en las actas más, más desarrollado para no entrar ahora mismo en el detalle, pero sí lo que quería compartir es las conclusiones de esta parte, o sea, ¿qué teología feminista se pide ahora mismo para que realmente tenga esta función de integradora, ¿no? De la democracia en la Iglesia y de la Iglesia en la democracia, ¿no? Que haga su papel crucial como lo tiene, ¿no? Pues que desde ese sentido de realidad compleja e interseccionada, pues habrían 4 principios de la reflexión sobre la fe, o sea, de una teología feminista, ¿no? Que tiene que ser creativamente fiel al Evangelio. Y esto no viene de nuevas, esto viene de la herencia también de Runner, de Henning a nivel moral. Mantener lo propio cristiano y a la vez ser creíble para las mujeres, ¿no? Lo propio cristiano, una coherencia, ¿vale? No, de repente no vamos a dejar de hablar de resurrección, ¿no? O de la encarnación, pero sí que los dogmas, o sea, los discursos derivados y las prácticas derivadas de estas sean creíbles para las mujeres, que no nos tengamos que, con perdón, para citar también a Mary Daly, tragar la mentira, ¿no? Es lo que se refiere cuando dice que cuando comulgamos, ¿no? Que nos tenemos que creer que esto no es pan, esto es cuerpo de Cristo, ¿no? En fin, es una cita un poco controvertida, pero por ahí van los temas, ¿no? Ser congruente y plena, ¿no? O sea, que tenga cierta coherencia con el contexto y ser relevante, o sea, tener algo que ver con, o sea, que nos importe, que realmente nos importe lo que hacemos, lo que la Iglesia hace a nivel de participación, por participar en ello. Entonces, esta sería una teología capaz de dialogar con el grupo social más numeroso que es del mundo, que son las mujeres, ¿no? Es una teología que ofrece puntos de encuentro con las preocupaciones feministas de todo el mundo, ¿no? Entonces, recogiendo, ¿no? Cuáles serían los frutos, ¿no? de esta reflexión desde la fe sobre la perspectiva de género de la Iglesia y de la democracia, ¿no? Pues sería esta que pongo, ¿no? En la pantalla la voy a leer. Las alianzas y el papel de los movimientos feministas pueden ayudar a la Iglesia a posicionarse del lado de los pobres, como Jesús en su momento, y a la democracia a buscar su identidad en el nuevo mundo, según profetiza Judith Butler, ¿no? De ahí que toda persona que quiera enfrentarse al autoritarismo y posicionarse a favor de la democracia debería defender el feminismo. Y luego, bueno, ya que me quedan 2 minutillos, pues queda la pregunta, ¿no? Un poco, pues, ¿qué iglesia nos estamos imaginando, ¿no? Si no democrática, ¿cómo sería, ¿no? esta iglesia, ¿no? Que sí, con protocolos democráticos, pero no calcando, ¿no? Estos lastres de la democracia ya iluminada con esta reflexión de género, reflexión feminista en mi caso, ¿no? Yo allí propuse para la reflexión del Jueves Santo, precisamente del 2022, en Cristianismo y Justicia, en el blog de Cristianismo y Justicia, una reflexión que conecta el tema de la ministerialidad con la sinodalidad dentro del marco del sínodo sobre la sinodalidad, ¿no? Entonces hay unas intuiciones, ¿no? Muy bonitas de que la sinodalidad puede ser el punto de inflexión en la historia evolutiva de la Iglesia. El sínodo trata de desaprender
nuestra forma de concebir la Iglesia, con una mayor sensibilidad intercultural, ecológica, ecológico-social, desde los márgenes, con un abordaje valiente del tema de los abusos y estructuras eclesiales clericalistas, de qué tipo de participación soñamos, participación y representación tanto en las iglesias locales como en la iglesia universal, ¿no? Y entonces, pues ante eso, ¿no? Creo que precisamente la sinodalidad nos permite en la Iglesia a liberarse de su bagaje feudal, imperialista y patriarcal. ¿Eh? Pero precisamente por medio de esta reivindicación de los 7 sacramentos para las personas bautizadas, no por la necesidad sociológica de que hay pocos curas, que no puede ser la única razón, ni tampoco la ordenación sacerdotal de las mujeres que reproduzca simplemente las mismas normas, ¿no? Las mismas reglas de excepción o privilegio que ahora mismo estamos presenciando, ¿no? Entonces quería ahí recordar en este punto, ¿no? De unas palabras de Marciano Vidal sobre este tema, que dice, ¿no? Hablando de este tema, ¿no? Él augura un cambio en las estructuras eclesiales, en la dinámica de la Iglesia antes del 2040, como lo de la Agenda 2030 de Ecología, pues esto es la Agenda de la Iglesia 2040, profetiza, ¿no? Que no se conseguirá el sacerdocio ordenado de las mujeres mientras no haya sacerdotes casados, no haya igualdad en la Iglesia y mientras los cargos en la Iglesia no se repartan con la participación de los fieles, ¿no? Y luego, pues, para concluir ya del todo la reflexión, ¿no? Quisiera recalcar la sugerencia con la que he abierto este texto, a saber que a la Iglesia le interesa hacer caso a la teología feminista y a la política democrática, demasiado dependiente del capitalismo, le conviene hacer caso a las reivindicaciones feministas. No solo porque el feminismo y la teología feminista sean instancias críticas de ambas instituciones y sistemas ante sus excesos y abusos, sino porque tanto la teología feminista en el ámbito, digamos, eclesial como el feminismo en el ámbito político ofrecen perspectivas de diálogo fructíferos entre ambas magnitudes y son facilitadoras de una transición que se hará de todas maneras, pero ojalá se haga de forma pacífica, como hablamos, y no de la ley del más fuerte, como se está perpetrando, ¿no? Y perpetuando desde hace siglos, ¿no? Desde este sensus fidei, y que esto, de hecho, yo, desde mi posición de creyente, pienso que es la única manera, ¿no? de que la Iglesia no desaparezca en su institución, y por otro lado que la democracia no se pervierta en su propio declive, ¿no? En el transcurso de este tiempo. Parece que las propuestas institucionales de transformación dentro de la Iglesia se ven restringidas. Parece, o incluso que la Iglesia carezca de estas propuestas realmente transformadoras, al menos propuestas originales, ¿no? La Iglesia en España no es democrática y el contexto histórico español coincide con ciertas tendencias antigénero, ¿no? Dentro de la Iglesia. De ahí una significativa pérdida de relevancia social en los entornos sensibles al género y avanzados políticamente, ¿no? Entonces, lo que no queremos es que se dé esta alianza entre la Iglesia y los movimientos extremistas, ¿no? Y que las políticas de género pues, pueden ofrecer estas respuestas a la inclusión y una visión holística global, ¿vale? Pues ahora sí, ya para concluir, pues otra vez reiterar el agradecimiento a Juan José Tamayo, a toda la asociación, a la organización del Congreso por el placer y el privilegio de poder, pues digamos, de alguna manera, pues concluir también estas reflexiones a lo largo de estos 3 días muy,
reflexiones muy interesantes, muy intensas. Cedo la palabra a la organización, dejo de compartir y cualquier, no sé si ha dejado de compartir, sí, así, y cualquier pues cuestión, tema, me voy apuntando las preguntas para empezar el debate. Muchas gracias, Antonina. Ha habido algunas preguntas en el chat que creo que ya has respondido, pero de todas maneras las apunto y le doy la palabra a Ricardo Gayol, que ha pedido la palabra. Muy buenos días. Perdonad que no use cámara porque al estar solo yo manejo un poco mal las cámaras como persona ciega. Pido disculpas. Bueno, me ha encantado la ponencia. De verdad creo que podría decir que estoy de acuerdo al 100%. Y yo solo quería preguntarle un añadido que quizá ha tocado un poco de pasada, pero que me gustaría profundizar un poquitín más. Y es el siguiente. Es decir, yo creo, y además esto conecta la primera ponencia con la última, que efectivamente estamos en general, ahora no hablamos solo del ámbito eclesial, estamos en una democracia amenazada. Tú has puesto ahí bastantes elementos, igual que el otro día Sánchez Cuenca los ponía. Entonces yo, la pregunta que te hago es, ¿no crees que va a ser necesaria la confluencia de dos elementos? Uno, el que de alguna manera la democracia, que utilizamos como en término común, se reinvente en el sentido de reforzarse para que esos riesgos, para esa amenaza, no puedan avanzar. Y yo lo sitúo sobre todo en que la democracia no sea solo una regla de juego, sino que sea también un estado de bienestar, un sistema de cuidados, etcétera. Que la democracia comporte eso de entrada. Que eso puede ayudar a que en la Iglesia se dé un paso, donde efectivamente yo creo que en ambos casos la perspectiva de género es fundamental. Lo que pasa es que creo que en la sociedad se ha avanzado más, aunque no se haya llegado a todo lo que deseamos, pero que en la Iglesia esa perspectiva de género todavía necesita un salto cualitativo que es el pulso clave quizá en este momento, pero que quizá esa reinvención de la democracia común pudiera ayudar a dar el paso para esa democratización básica de la Iglesia que necesitamos. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, Ricardo, totalmente. Hay bastantes palabras, te voy diciendo, ¿vale? En el chat aparecen, bueno, más que preguntas, opiniones, pero que creo que es importante verlas, ¿no? Decía Maite que no necesitamos una institución, sino una organización como grupo humano, porque piensa que luchar desde dentro es inútil. Y Antonio Mealdea, que habría que volver al Evangelio y de alguna manera refundar estas pequeñas comunidades que podrían ser la imagen o la manera de vivir la fe en la Iglesia, porque dice que jerarquía y pueblo dentro de la Iglesia son dos entidades irreconciliables. Bueno, podéis mirar en el chat un poquito más amplia esta reflexión. Arturo, os ruego por favor que hagáis preguntas concretas porque hay mucha participación y tenemos que terminar a 1:30, ¿vale? Muchas gracias. Arturo. Vale, sí, hay que ser breves. Mira, yo soy profesor y han quitado la asignatura de valores éticos, solo ahí en segundo era eso. Y quería pedirte una reflexión al respecto. Ahora que cada día matan más mujeres y todo esto que estás diciendo de democracia, de que la mujer vaya obteniendo los derechos, etcétera, ¿no crees que esa sería la asignatura adecuada como para tratar este tipo de temas? ¿Qué opinas tú de que se haya quitado esa asignatura?
Voy respondiendo uno a uno, Margarita. ¿O Espera, cómo hacemos? Emma, te voy a dar otra palabra más y ya respondes. Muy buenas. Primero agradecerte tu intervención y mi pregunta es, si queremos caminar, al menos yo, hacia una iglesia, toda ella ministerial, comunidad de comunidades, ¿no?, de mujeres y hombres seguidoras de Jesús, ¿qué sentido tiene el ministerio ordenado? Cuando quieras, Antonina. Buenísimas preguntas, también buenísimos comentarios en el chat, por ejemplo, pues por empezar con alguno, porque así enlazaré la respuesta con los demás. Ahora, ahí hay una opinión de Maite que dice: cristianismo no es iglesia, luchar desde dentro es inútil. Yo lo pensaba hasta ayer, cuando me llamó, pues eso, la compañera de la parroquia y me dijo, pues me contó pues lo que está pasando, y es que he cambiado de parroquia, entonces no estoy tan metida ahora en la que estuve durante 10 años anteriores, y el anterior párroco pues había fallecido, y el nuevo pues parece que pues eso no le gusta el estilo que lleva la comunidad, y él es el párroco y él aquí manda, y el derecho canónico eh, lo avala. Pero claro, ella me dice, pero vamos a ver, pero si hay personas que piden acompañamiento, no le podemos regalar tan fácil la parroquia, ¿no? Tal cual. Y ahora están, ¿no?, en misa, como os comentaba, ella me contará. Yo estoy contigo, pero ahí tiene que estar yo pienso, mi apoyo a esta comunidad en concreto, ¿no? Porque al final, si estamos hoy aquí es por Jesucristo, pero es también por una pertenencia. Sea que la critiquemos, sea que no. Yo lo estaba reflexionando hasta ayer, ¿no? O sea, hasta qué punto mi identidad se ha visto conformada, ¿no?, por el cristianismo, y hasta qué punto puedo decir, no, yo soy cristiana, pero no pertenezco a esta comunidad, o la iglesia no la representa. Puedo decir esto, pero que eso es mucho decir, creo, ¿no? Viendo toda la historia esa, ¿no? Igual si no hay institución, no estamos hoy en día aquí. No lo sabemos, pero digo, personalmente estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que la lucha desde dentro es inútil, pero luego le preguntaban a Mary Daly, o le preguntamos a algunas también teólogas que siguen en las universidades, en las amenazadas, ¿no? Y por eso vengo lo de la amenaza, que después decidiré. Y ella decía, claro, le preguntaban, ¿no?, que por qué sigues ahí con los jesuitas ahí en la universidad, ¿no?, si es toda una institución patriarcal. Y ella dice, pues oye, pues porque es el único sitio que puedo transformar mis círculos de influencia, que cada una tenga su camino, desde luego, y hay que saber salir, lo del éxodo, y de hecho lo hizo también, y lo hizo, salió de la iglesia, pero se mantuvo en la universidad, ¿no? También tiene que vivir de algo, o sea, hay ciertos peajes que tenemos que pagar por sobrevivir, ¿no? Porque puros y solos pues no llegamos a ningún sitio, ¿no? A veces mejor tener buena comunidad, y ya los jefes, ¿no?, la jerarquía ya se pondrán al día, que eso también en las empresas lo tenemos en el día a día, y contra más grande la institución, más difícil es dirigirla, ¿no? Y más difícil es llegar a las diferentes, bueno, a las diferentes realidades, ¿no? Y eso nos falta en la iglesia. Por eso quiero decir que igual mi postura coincide contigo, pero también puedo entender las posturas de las personas que sí que quieren luchar. Por otro lado, la democracia amenazada. A mí no me gusta lo de amenaza, porque claro, eso es que hay enemigos y somos nosotros. Entonces esto es una visión dicotómica que es sexista, que es la base del sexismo. O sea, nos tenemos que como posicionar, ¿no? Y a partir de allí comulgar con los posicionamientos, ¿no? Al final, cada historia nuestra es singular, y si bien es cierto, hay democracias amenazadas, pero la democracia también hemos establecido de que no es un sistema, o sea, es un sistema débil actualmente, porque no hay, para el mundo global de hoy en día, pues no está, el pensamiento, la reflexión democrática no está suficientemente avanzada como para
pues frenar ciertas reglas del mercado libre que no son nada libres, ¿no? Que somos esclavos del dinero y de la deuda, pues de los países, ¿no? Entonces, enfoque de amenaza pues es matizable, muy matizable, como también se ha intentado hacer en las ponencias anteriores. Y luego lo que claro, trascendería de hablar de democracias amenazadas es hablar de la Iglesia amenazada, que yo casi que escucho más eso, ¿no? Es que estamos amenazados por estas ideas secularistas, no sé qué, ¿no? La Iglesia, digo, uy, pues bienvenidas estas ideas que nos precisamente hacen desaprender, ¿no? Lo de la sinodalidad nos hacen desaprender de cómo se hacían las cosas antes y reflexionar, ¿no? Porque la teología o un poco la reflexión teológica que un poco va liderando siempre, ¿no? También luego la homilética y pastoral y tal, pues siempre era lo que es permitido o lo que no es, ¿no? Pues la pregunta no es esa. La pregunta es cuál es la forma de mayor, pues eso, bendición y vida en abundancia, ¿no? En el sentido joánico, para el mundo. Ese es el proyecto del reino de Dios, si cabe verlo de esta manera. Y desde luego, pues en este sentido, la democracia tiene que reinventarse igualmente como la Iglesia. Precisamente la clave de género es la palanca, porque si no, pues nos iremos por las ramas de que, si vuelvo a decir, o sea, la raíz de la debilidad de democracia es el sexismo y el patriarcado, como comentó Rosa ayer. Entonces podemos reinventarnos, pues como decía, un poco eludía en la charla, pues transhumanismo, guerras, problemas genéricos, así grandes de la humanidad. No. Centrémonos en los problemas reales, pues eso, de cuidados, de maternidades, de situación laboral, precariedades, etc. La maternidad no remunerada, estas cosas. Centrémonos en los problemas que no tienen nombre, o sea, en los problemas de las mujeres a nivel político y a nivel eclesial, y veremos cómo la cosa cambia. Solamente de perspectiva ya, pero en el momento en que cambia la perspectiva, cambian las soluciones, cambia la amplitud de mirada. En cuanto a los valores en la educación, pues igualmente como la religión, ¿no? También, salvo centros concertados, ¿verdad?, de religiosos, pues la religión también pues es casi como una optativa, ¿no? Que ojalá haya quórum suficiente para estar. Pero yo creo que los valores feministas son valores de todas las asignaturas, no solamente de valores, aunque es cierto que desaparezcan ciertas asignaturas y esta, pues es muy preocupante a nivel educativo, porque al final hay cosas pues, que no se habla en otra asignatura y en esta sí que se tiene oportunidad de hablar. Y en cuanto a Emma, hacia una iglesia ministerial, yo, a ver, no es no ministerial, no es mi campo realmente de especialización, pero sí ahí tenemos, quería dar, de hecho, en las actas saldrá porque formaba parte de esta ponencia, pero ya el tiempo apremiaba. A ver, hay dos polos, ¿no? Dos pensamientos, ¿no? La de Cristina Hinojés, No quiero ser sacerdote, ¿no? Es el título de su libro, y la otra, ¿no? Que es Judith Schraber, que ¿por qué quiero ser sacerdote? Entonces, a ver, sobre todo, yo creo que allí volvería a decir el tema de que la Iglesia... o sea, que yo me puedo imaginar a una mujer líder de la Iglesia, me cuesta imaginar cómo vaya a ser la organización de esta Iglesia. Y luego sí, me ha quedado calado, pero hasta el fondo, lo de la pregunta que acabas de hacer y que se hace también el camino sinodal alemán, de que necesitamos ministros en la Iglesia católica ordenados, o sea, para lo que hace.
Eso es muy buena pregunta, no tengo la respuesta, pero la pregunta me parece importantísima, interesantísima y realmente evocadora, provocadora. Así que gracias por plantearla. Quedan una que no tiene cámara, pero pregunta, Mercedes creo que es de Sevilla. Dice que... Soy Mercedes. Gracias, Margarita, por no Ah, interrumpir. Sigue tú. sí, bueno, Es que pues estoy en la sierra en medio de tormenta. vale. Pues ella ha escrito, dice, faltan gestos y actos que nazcan desde abajo y que ella piensa que se esperan demasiadas acciones que vengan desde arriba para la transformación, ¿no? Por un lado. Por otro lado, Rafael tiene la palabra y con esto, si no hay más, cerramos. Sí. Muchísimas gracias. Me presento muy brevísimamente para que tengas conocimiento de mí y desde dónde puede venir la pregunta. Enhorabuena y felicidades por tu intervención, Antonina. Soy presidente de una asociación, Donantes de Risas, que cada año, cada curso escolar, planteamos un lema e invitamos a distintos conferenciantes para que en clave de humor nos hablen de aquello que saben. El lema de este curso lo hemos elegido en la junta directiva, titulándolo La vida, un invento en femenino. Y la primera que va a intervenir va a ser una escritora, dramaturga, actriz y teóloga, Soledad Serrano. Y el título de su intervención será ¿Qué fue de nosotras? Antropología femenina. Versará sobre las vicisitudes acontecidas desde nuestra abuela australopíteca Lucy hasta hoy, lo que nunca contaron ellos de nosotras, una historia divertida por no llorar. Así nos lo ha transmitido ella y a partir de ahí yo ahora mismo, de acuerdo con algunas de tus alusiones, me atrevo, gracias a que tú has aludido a algo, a proponerte y a preguntarte sobre un desafío simbólico. Las personas somos animales simbólicos. Y bueno, desde el punto de vista simbólico, ritual y sacramental, me parece que hay pocas propuestas alternativas. Me voy a atrever a poner una, y es la de la propuesta de cambio de símbolo sacrificial, de ritos patriarcales hasta necrófilos. A mí me cuesta comulgar con la sangre de un crucificado. Prefiero introducir como alternativa el símbolo vital y femenino de la sangre de la menstruación de la diosa. Eso de entrada, por ejemplo, atrevernos para dar un giro femenino teológico radical al tema de los símbolos, porque como sigamos con símbolos machistas, pues no vamos a ningún lado. Y en segundo lugar, ¿cómo es posible que estemos hablando de, no es que la Iglesia no sea democrática, es que una institución totalmente feudal? ¿Cómo es posible que un papa pueda ser representante de Cristo en la tierra, pueda ser jefe de Estado Vaticano? Hombre, ya me lo explicarás. Dime a ver si eso es compatible. También han hablado sobre el tema de los acuerdos con la Santa Sede, ¿no? De que es imposible que ni gobiernos de derechas ni de izquierdas hayan podido poner en la mesa como los acuerdos con la Santa Sede, donde la Iglesia no paga IBI, se apropia de propiedades que no son suyas, etcétera, ¿no? También habría aparecido en el chat. Pues si te parece, Antonina, con esto cerramos. Tienes la palabra. Voy a ser breve. Mercedes, tanto, bueno, lo que has puesto en el chat, yo creo que, bueno, acabo de decir una frase que no la tenía prevista, pero sí, ¿no? De que las mujeres, desde luego, no nos esperemos que nos salve nadie, si no somos nosotras. Eso suena duro, porque ya tenemos que aguantar la opresión, pues encima, pues eso, pero es así. Y eso no va a corto plazo porque, claro, tenemos que compartir y desrochar muchas energías en cosas que no es nuestra causa, nuestro interés. Pero
Pero claro, si no empezamos por nosotras, ¿no? Entonces ya a veces eso que hablamos, que si el feminismo, que si queer, que si tal, por eso he citado a Judith Butler dentro de un marco feminista, porque a veces también entre nosotras nos disgregamos de energías ¿no? O sea, a ver, cada uno tiene intereses singulares personales, pero luego hay ciertas bases que tenemos que buscar consensos para tener representatividad en pues foros de influencias, ¿vale? Y eso es totalmente político, cosa que no nos han enseñado a hacer, cosa que el acceso tenemos desde hace poco relativamente, cosas que tenemos que aprender. Por lo tanto, también tenemos que contar con la posibilidad de fracaso a la primera, segunda, tercera o cuarta y seguir intentándolo, ¿vale? Que tenemos que empezar desde abajo, desde luego, que no esperemos que las instituciones nos apoyen, desde luego que no, pero sí presionando desde nuestras propias instituciones, círculos de influencia, justo donde podemos establecer el diálogo, justo donde hay una posibilidad de o sea, de que nos entiendan lo que decimos, ¿no? O sea, en lo que somos especialistas o en los círculos que podamos. Eso en cuanto a Mercedes. En cuanto a donantes de risas, yo recuerdo a mi marido, porque mi marido es agnóstico, pero también acude a las celebraciones conmigo, bueno, en fin. Él hablaba del plan B, ¿no? Hablando del plan bautista, en caso de que Jesús no saliera aquello de Jesús, pues siempre estaría el plan B, que como salió lo de Jesús, pues el plan bautista pues no salió, ¿no? Entonces, desde luego yo creo que también la teología se puede leer con risas, debe tener una autocrítica en este sentido. Creo que también los dibujos estos, ¿no? de Borges pues ayudan a ver a veces estas cosas, ¿no? Que llega la paloma, qué sé yo, María, tal, ¿no? Y dice, pero eso qué fantasma es, ¿no? ¿No? Y de Espíritu Santo, pues misma Maridelli, ¿no? Fantasma sagrado, cosas de estas, ¿no? Que simplemente chocan, ¿no? A veces, pues lo que hemos llegado a creer acríticamente totalmente, ¿no? Y de lo que, pues desde luego hay que empezar a reírse, ¿no? De hecho, uno de las tres categorías ontológicas, ojo, ontológicas del ser, ¿no? Que Meridel proponía, ella era be laughing, que es reírse, ¿no? O sea, la risa es una actitud que te permite una perspectiva hacia la realidad, que luego pues estos símbolos sean de mujer o de varón, al final Dios no tiene género, ¿vale? Y claro, y casi que mejor, ¿no? Porque ahora estamos en la fase del péndulo, ¿no? El péndulo al otro lado, ¿no? Yo he visto hasta fotos de crucifijos, ¿no? Con mujeres crucificadas, ¿no? O varones negros, o en fin. O sea, y esto es bueno a nivel pues, de conciencia, ¿no? De tomar conciencia de las diferencias posibles, ¿no? Y este choque, ¿no? Contraste con nuestros esquemas mentales, que es súper saludable, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Hay una teóloga también que está en la Asociación de Teólogas Españolas y, por ejemplo, para los niños, ¿no? Ya que, pues esto, donante de risas, pero al final también hay que meternos en el rollo de los adolescentes y niños, con perdón, así de la vulgaridad, y ha creado un videojuego con de Jesús de Nazaret. O sea, disculpad que no me acuerdo su nombre, pero el juego es súper conocido. Si alguien sabe, pues que ponga en el chat el nombre. Porque claro, es que decimos, no, es que los niños, pues la play tal, ni hacen el deporte tal. O sea, esto ya entramos en otro tema, pero creo que sí, que esta impregnación no solamente en la simbología, digamos, sexuada, para también evitar, digo, al final creo que una de las cosas del Islam que para el cristianismo pues no ha funcionado y si no nos hubiese privado de mucha arte es eso, ¿no? De que no hay rostro de Dios, ¿no? La iconografía pues no presenta el rostro para evitar ahí después connotaciones, ¿no? Cosas que luego pues las religiones se pasan por los márgenes, pero eso, ¿no? De que podemos sustituir, pero
que al final el mensaje sea de eso, de que Dios no tiene género, porque Dios acoge a todos y es todo en todos, ¿no? Y es difícil de presentarlo, pero yo creo que ahí justo, ¿no? Contando con las capacidades pues educativas de los niños en función de diferentes edades, pues hay que presentarle esta historia de Jesús como una historia pues interesante, apasionante, que te interpele, que, pues eso, que les guste seguir a Jesús y que ya después decidirán en qué iglesia o si fuera de esta comunidad creando otras, ¿no? Pero que realmente este proyecto de vida de Jesús, tanto los padres como los educadores, tal, les presentemos y en modelos totalmente seculares, pues también unos modelos pues diferentes, ¿no? ¿Cómo diferentes? ¿O de qué manera? Pues oye, esto cada uno pues también tendrá que hacerlo acorde de cómo ve. Pero sí, desde luego el símbolo del sacrificio no es interpelante para nadie. Entonces, efectivamente, hay que pensar en otras imágenes. Pues muchas gracias, Antonina. He estado buscando lo del juego y hay una opción que son juegosdiarios.com, donde aparece un juego sobre Jesús y otro que se llama En busca de Jesús. Bueno, lo tenéis en Google. Yo creo que es en busca de Jesús, porque En además busca de pues Jesús. tienes que ir buscando, ir encontrando pues sus huellas, ¿no? Y es, vamos, que cuando me lo contó la compañera de esa teóloga, claro, yo flipé porque dices, vaya, y además, claro, contó pues que los derechos del juego ya se lo han comprado a saber quién, bueno, en fin, que eso hay negocio de eso, y dices, vaya tela, ¿no? Vaya tela. Pero bueno, oye, pues hay que estar donde hay relevancia hoy en día y pues va por ahí, pues ¿qué? ¿Vamos a ir siempre en contra? Bueno, Antonina, perdón, Antonina, ¿sí? sí. ¿Se puede? ¿Me puedes comentar lo de la jefatura de Estado, por favor? En otro foro, si te parece, Rafa. Vale, vale, ¿Vale? vale, vale. ¿Vale? Gracias. A ti.